Hola, esto es Real Biopolítica. Quiero que veas esto. Acaban de encontrarlo, sí. Acaban de encontrarlo. Es un joven que vivió en la época del Paleolítico, en la isla de Borneo, cuando todavía Borneo no era una isla, ¿sí? Era una isla del sudeste asiático. Cuando este joven vivió ahí, Borneo no era una isla, sino que era parte del continente asiático. Estaba unido por una masa de tierra al continente asiático. Era parte de eso. Después vino el diluvio y todas esas zonas se volvieron islas, se inundaron y se convirtieron en islas. Antes no, antes Borneo era parte de la masa de tierra, parte del continente asiático, continental, la parte continental de Asia, y saliendo de Borneo, de toda esa masa, toda esa masa de tierra, había un archipiélago llamado archipiélago de Wallace, de Wallacea, y cruzabas el archipiélago y terminabas en otro continente llamado Sahul, que era Australia, más Guinea, más otras islas, antes no eran unas islas únicas, estaban unidas en una sola isla, hasta que vino el diluvio y las separó, más o menos 150 metros, creo, de altura, sí, de nivel, 150 metros, y separó todo. O sea, sí hubo algo. No, no fue exactamente como te lo muestran en Hollywood. O sea, no fue como Hollywood, no fue como Hollywood. Y hubo varias veces en las cuales eso sucedió. No muchas, no a cada rato, pero hubo momentos, ¿no? Hubo momentos, pero no fue de un tipo hollywoodesco, fue otra cosa un poco más distinta. Fue como una situación gradual, fue gradual. Tan gradual que, bueno, pues, alguien despertó y se dio cuenta que ya vivía en una isla, ¿no? Se dio cuenta que su terreno estacionario, que se volvió una isla estacionaria de vez en cuando, se volvió ya una isla permanente, ¿no? Alguien despertó y se vio con todo eso, ¿no? Y que las pinturas rupestres que había elaborado en las cuevas estaban ahora inundadas junto con las cuevas. Y ya no podía bajar otra vez ahí, que estaba bajo el agua, todo su trabajo que habían hecho sus ancestros en esas cuevas, ¿no? Y eso sucedió. En Australia han encontrado esas pinturas rupestres bajo el agua, porque antes el agua estaba 150 metros más abajo, el nivel del mar. Así que eso sucedió. Bueno, pero vamos a hablar de este joven. Descubren en Borneo un esqueleto al que se le practicó la amputación de un pie hace 31.000 años. Es un joven cazador-recolector, o sea, de la época del Paleolítico, o sea, de la edad de piedra, y han encontrado eso ahí mira, así lo han encontrado, ahí enterrado. Mira cómo han tenido que cavar para encontrar abajo el esqueleto, en esa cueva. Ahí ves más o menos los estratos en la cueva. Ahí en la pared que ha quedado una vez que se ha excavado, se ven los estratos. Todos esos estratos son tomos de un libro. Sí, son tomos de un libro o páginas de un libro. Ese tomo tiene una página. Ya han encontrado una página escrita aquí, que es estos huesos, este cadáver, ¿no? Este esqueleto de un joven cazador-recolector de hace 31.000 años de edad. Se llama este sitio Liang Tebo, una cueva de piedra caliza en la remota región de Sangkulirang Mangkalihat, en el este de Kalimantan. Kalimantan es la parte de la isla de Borneo que pertenece a Indonesia. Es la parte de Indonesia de Borneo. Creo que la isla está partida en dos políticamente. Bueno, esta es una parte de la parte de Indonesia de Borneo, a la que solo se puede acceder en barco en ciertas épocas del año. Solamente en una temporada nada más, una estación puedes ir allá, ¿no? Una estación. Después tienes que esperar todo un año para que las condiciones sean propicias y poder regresar otra vez a ese lugar. Por eso se ha preservado, porque no ha habido mucha actividad humana por esa zona. Bueno, acá están, acá tienes estos huesos, ¿no? Aquí están los arqueólogos, están viendo el hueso, acá está, esto es el lugar donde salió el esqueleto, ¿no? Vamos a seguir viendo más de esto. Ahí está, esa es la investigación que se ha hecho. Aquí está. El equipo de investigadores, al hallar el esqueleto, se sorprendió, porque observaron que faltaba del mismo la parte inferior de la pierna izquierda y de su pie, tal como te lo estoy mostrando acá. Y ahí está la investigación que han hecho. Ahí está la investigación. ¿Ves? O sea, acá en Radio Política te lo decimos con datos, te mostramos la investigación. Bueno,
El análisis que realizaron confirmó la evidencia de crecimientos óseos relacionados con la curación del hueso de la pierna, lo que sugiere que dicha extremidad izquierda fue amputada quirúrgicamente varios años antes, cuando el individuo aún era un niño. Este chico estaba joven, murió joven, pero cuando era niño, ¿no? Cuando era niño, le hicieron la operación y vivió hasta muy joven. Y ahí está, en la parte del pie, están las partes óseas que se forman cuando aparece el muñón después de la amputación. Porque cuando aparece el muñón no solamente se modifica, se adapta la piel, la carne, para crear el muñón, también el hueso se adapta para crear el muñón, también el hueso. Entonces, y eso es lo que han analizado ahí. De hecho, fue una gran sorpresa que este anciano, bueno, para ese tiempo, este cazador-recolector sobreviviera a una operación infantil tan grave y potencialmente mortal. Pero la herida sanó y formó un muñón, lo que le permitió vivir con movilidad reducida a lo largo de su vida en un terreno montañoso, lo que indica, por otro lado, un alto grado de atención y ayuda por parte de la comunidad a la que pertenecía. O sea, si hubiera vivido en un llano, una llanura, con un valle ahí, sería más fácil la vida, ¿no? Pero este terreno donde vivía este señor era montañoso y estaba con un pie menos. Así que necesitó bastante ayuda para poder seguir sobreviviendo. Y la ayuda la recibió. ¿De qué? De humanos, de los humanos, no de Tarzán de la selva, no, no, de los otros humanos como él, porque en ese tiempo estaba desarrollándose la humanidad. Ya lo hemos hablado aquí, cómo esos genes que nos formaron como hombres, como humanos, comenzaron a surgir y a dar sus frutos. Ahora, en la actualidad, ese hardware que nos hizo humanos está degradándose. Nosotros mismos los estamos degradando con nuestras conductas. Ya no queremos hacer cálculos con lápiz y papel, sino que lo hacemos en una calculadora electrónica. Pronto ya las generaciones que vienen no van a poder ni siquiera saber usar una calculadora electrónica. Y una inteligencia artificial va a hacer las cosas más básicas por ellos. ¿Por qué? Porque el hombre se va a volver muy idiota. Ahora ya lo son. Una gran cantidad de milenios digitales se están volviendo poco a poco bastante idiotas. Y aquí vamos a verlo después. Vamos a ver cómo, cómo pueden creer tantas cosas anticientíficas la juventud de ahora y volverse todavía militantes de eso, ¿no? Creer que los hombres se pueden transformar en mujeres. Es algo bastante estúpido, pero defender fanáticamente esa idea tan tonta demuestra un alto grado de estupidez. ¿Sí? Pensar que los humanos son humanos cuando un tercero lo decide. Me parece algo bastante estúpido. Es más, no me parece, es. ¿Mm? Solo que ahora queremos relativizar todo. ¿Por qué? La corrupción de costumbres. Esa corrupción hace que todo se relativice para poder taparlo todo. Pero en la práctica, la gente ya sabe qué es lo correcto. Lo sabe muy bien. Otra cosa es que disimule. Y eso ocasiona problemas en la cabeza. Y eso hace que sean capaces de aceptar cualquier montaje, cualquier mentira, y lleguen al punto de inocularse cosas venenosas. Una cosa trae la otra. Bueno, pero antes la gente ayudaba a otras personas. No les daba como solución una pastillita, una inyección, ¿no? O como vimos en la película, Cuando el destino nos alcance, que lo hemos analizado aquí en Radio Política, recomendarles que vayan al hogar a hacerse eutanasia, ¿no? No, no hicieron eso, lo ayudaron hasta los últimos días de su vida. Hicieron todo lo posible por preservar la vida. ¿Ves? La pregunta es, ¿nos hemos vuelto más humanos o menos humanos? O cuando venga la nueva transformación, cuando aparezca el humano 3.0, será porque este humano de ahora, el 2.0, ya perdió su humanidad hace tiempo. Y lo único que hicieron las élites es aprovechar el momento para crear su nuevo tipo de humano. Porque ya el humano 2.0, el actual, ya perdió su humanidad hace mucho tiempo y él mismo decidió. Nadie lo obligó a perderlo, él lo decidió. Y ahora va a tener que afrontar las consecuencias de perder esa humanidad, de decidir desprenderse de esa humanidad. Simplemente es que ya, si tú te desprendes de tu humanidad,
ya no puedes exigir derechos humanos, porque no estás ejerciendo tu humanidad, pues. Y una vez que eso pase, vas a ver cómo todos se van contra sus congresos, contra sus leyes, y aparecen regímenes militares, regímenes marciales, que se ponen por encima de los derechos humanos. Y la gente va a aplaudir, ¿no? Porque ya perdieron toda cordura. Pero vamos a seguir. Anteriormente, la investigación arqueológica en Eurasia y las Américas ha descubierto huesos humanos que muestran signos de cirugías prehistóricas, incluidos agujeros perforados en cráneos. Nos referimos a las trepanaciones craneanas. Eso son las trepanaciones craneanas. Y acá te muestro la región de la plataforma continental, Sonda o Sunda en inglés, ¿no? Ahí lo puedes ver. Ahí está la isla de Borneo, ¿no? La cual abarca la actual isla de Borneo durante los periodos de descenso del nivel del mar y que está situada al oeste de Balacea. Ahí ya, como ya explicamos, ¿no? De Balacea, que han encontrado ahí también restos. Y al noroeste de la masa terrestre sumergida del Pleistoceno de Sahul, ¿no? Este es el Pleistoceno. Después del Pleistoceno viene el Holoceno. El Holoceno es paralelo al Neolítico. Con el Holoceno ya aparece el Neolítico. Ahorita estamos en el Holoceno y ya hemos hablado de lo que pareció en el año 2200 a 2050 antes de Cristo. Dentro del Holoceno fue una gran sequía y no sabemos todavía si después de esa gran sequía de 200 años hubo una gran inundación de 40 días. La pregunta es esa, si hubo una gran inundación de 40 días de todo lo que no llovió en esa gran sequía de 200 años, porque la sequía de 200 años está registrada. Lo que no está registrado es la inundación de 40 días. Eso solamente está en la Biblia, la inundación de 40 días. Pero la pregunta ¿es factible que todo lo que no llovió haya llovido en 40 días de porrazo? ¿De golpe? Hay cosas que no nos están diciendo completamente. Pero aquí en Radio Política estamos tratando de armar el puzzle. Acá lo puedes ver. Ese es Sunda. Sunda y Sahul. Ahí lo ves. Sahul es Australia con Nueva Guinea. Ahí era una sola isla. Y en el medio había un archipiélago que conectaba ambos bloques continentales. ¿No? Bueno, hay una península ahí, que es la península de Sang Kulirang Mang Kalihat. Hay una península que se conecta, vamos a ver. Esa península se encuentra en el borde más oriental de Sonda. En el borde más oriental de Sonda. Hay una península ahí. Ahí es donde han encontrado los restos. Puedes ver. En el borde más oriental. Donde ves el triángulo, el cuadrado rojo. Ahí, ahí. Te señala la ubicación de Liang Tebo y los sitios arqueológicos circundantes, incluidos aquellos con arte rupestre datados en el Pleistoceno tardío, o sea, el Pleistoceno final, la parte del Pleistoceno inmediatamente anterior al Holoceno. El Holoceno es el Neolítico, el Pleistoceno es el Paleolítico. La parte que está entre ambos, entre el Pleistoceno y el Holoceno, es el Mesolítico, del cual también hemos hablado aquí. Entonces, ahí hay este arte rupestre, ahí, en esos sitios. Ahí está señalando los Magheb-Bebe, de 65.000 años, y Niakabe, de 40.000 años. Ahí está. Ahí está el Kalimantán. El Kalimantán. El Kalimantán, esas son las montañas. En esas montañas, al pie de esas montañas han encontrado estos restos de este joven. Bueno, ahí está. Ahí lo puedes ver. ¿Ves? Esa parte, ese cuadrado que dice B, ¿no? Hay un cuadradito que dice B, ya, eso está ampliado al costado. Y ahí puedes ver el río, bueno, los ríos que nacen de ahí y los sitios arqueológicos. Ahí está. Esto que estás viendo acá, esta parte crema que estás viendo en el mapa, es la parte que era continental, que era tierra firme hace más de 10.000 años, antes de que venga el Neolítico y todo se inunde. Es la parte que era tierra firme, todo estaba unido, como puedes verlo ahí. Las islas de Java, que pues están acá al sur, o sea, Java estaba unido a Borneo, era un solo continente, no había tantas islas.
Solamente en el medio de Sunda y Sahul habían islas. Y acá lo puedes ver, ¿no? Estos son los lugares donde han encontrado todos esos restos, ¿no? Justamente ahí han encontrado Liang Tebo. Hay una cueva ahí que está justamente naciendo en el naciente de un río, en una cabecera, una subcabecera de un río. El río Gele se llama, río Gele, río Gele. Ahí está, en una cabecera del río Gele, ahí está Liangtebo, donde nace un afluente de ese río llamado río Gele. Ahí está la altitud, ¿no? Está más o menos, está un poco más abajo, ¿no? Digamos que estaría a 500 metros, así. Y que desde esa cueva se podría ver una cadena montañosa de 2135 metros de altura sobre el nivel del mar, desde esa cueva. O sea, el sitio era montañoso, como puedes verlo acá. Ahí lo puedes ver. Todos esos detalles lo puedes ver en este mapa. Bueno, el equipo de investigadores pues empezó a hacer los trabajos, hacer los trabajos. Bueno, y vamos a ver acá está. Aquí están las fotos más detalladas, ¿no? Aquí están las fotos más detalladas. Esta es la inhumación. Han inhumado a este adulto, inhumado. El cráneo está a la derecha de la barra de escala, en el que se muestra la exposición de la cresta supraorbitaria, o sea, la parte de tus cejas. ¿No? Ahí está, ahí lo puedes ver. Ahí ves la parte de las cejas. Ahí se muestra. Se halla en una posición de entierro flexionada, con la rodilla llevada al pecho. Vamos a hablar también sobre eso de estas posiciones flexionadas, cómo se conseguía a través de unas semanas. Era un tratamiento que duraba semanas para que tenga esta forma el cuerpo, para que tenga esta posición el cadáver. Duraba semanas y había gente pues especializada para eso, ¿no? Y ya esa gente existía pues hace 31.000 años. 31.000 años y siguió haciéndose esta práctica pues hace solamente unos 10.000 años atrás, así. Y menos todavía, hace menos de 1.000 años también se hacía lo mismo, esa práctica. La rodilla derecha está llevada al pecho, como puedes ver ahí. La rodilla derecha está llevada al pecho y un pie derecho está completo, mientras que la rodilla izquierda está flexionada debajo de la pelvis, con la tibia y el peroné debajo del fémur. ¿Y ves? La tibia y el peroné debajo del fémur. Y ahí puedes ver también el color de ocre rojo que se encontró en el lugar. ¿No? Es un pigmento natural de la tierra, situado junto a la mandíbula. Y abajo, el maxilar y la mandíbula. Está en una escala de 5 centímetros. Ahí está completo el cadáver, ¿no? Sin embargo, hasta ahora la evidencia más antigua revelada de una cirugía de amputación era el esqueleto de 7.000 años de antigüedad de un anciano granjero de la Edad de Piedra de Francia, cuyo antebrazo izquierdo habría sido cuidadosamente amputado justo por encima del codo. O sea, de 7.000 años, pero este tiene 31.000 años, es más antiguo. Al medir la cantidad de radiación recibida por el esmalte dental anterior a su entierro, ya hemos hablado de la técnica de luminiscencia. Cuando se entierra un objeto, este objeto deja de recibir la radiación del sol, por lo tanto pierde radiación, pierde unos fragmentos de radiación, unas fracciones de radiación, y por eso se puede medir. Digamos que, ¿cómo lo puedes medir? Es como si fuera una pila, ahí está, como si fuera una pila, ¿no? Esta pila está al 100%, pero sabemos que esta pila, naturalmente, pues va a perder cada 100 años, va a perder un 1% de esa energía que tiene concentrada. Entonces, cuando agarramos la pila, la colocamos otra vez en un medidor de carga y nos damos cuenta que, hay, que tiene 10% menos de energía, tiene 90 de energía, entonces ha perdido 1.000 años, 100 años, ¿no? Y son 100 años por 1% de 100 años, son 1.000 años. Sabemos ya la antigüedad de la pila, ¿no? Igual es estos objetos que están enterrados, porque dejan de recibir la radiación, de ser cargados con la radiación del sol. Nosotros nos cargamos también con la radiación del sol. Por eso simplificamos vitaminas a través del sol. ¿Ya? Si no sales al sol, vas a tener algunas deficiencias de tu sistema inmunológico y te van a hacer creer que es un bicho, cuando en verdad es porque están encerrados. ¿Entiendes? Ahí está. Por eso es bueno saber de ciencia.
Por eso es bueno saber de ciencia, para que la prensa no te mienta, y no te engañe, y no te envenene. Por eso es bueno saber. Bueno, entonces hicieron la medición de radiación y confirmaron que el individuo murió hace unos 31.000 años. Y cuando hicieron la datación por radiocarbono del sedimento, donde lo encontraron, se dieron cuenta que también esa datación daba 31.000 años. O sea, es de 31.000 años. A la luz de esta antigüedad mucho más joven que hallazgos similares anteriores, el descubrimiento de este individuo amputado de hace 31.000 años en Borneo tiene implicaciones importantes para la historia médica. Y acá vemos, estas son las piernas derecha e izquierda del esqueleto, con la cintura pélvica. Ahí se observa la ausencia completa del tercio distal de la parte inferior de la pierna izquierda. Ahí está, en la parte, ¿ves? Se observa eso. Ahí ves también la tibia y el peroné izquierdos que muestran la superficie de amputación, atrofia y necrosis. Ahí puedes ver. Ahí están los cuadrados que están ya amplificados. Los cuadrados rojos aparecen en amplificación. Y ahí se puede ver el trauma que ha sufrido el hueso. Justamente ahí han cortado. La superficie ósea es más porosa en esa zona porque se produjo la lisis, o sea, la degradación de los tejidos y la limpieza de los tejidos. Los tejidos que ya no que están afectados se degradan, se mueren, ¿no? Se autoconsumen y después se limpia, el cuerpo los limpia. Esa lisis se hace para eliminar el tejido muerto, o sea, la necrosis. Ahí tienes la radiografía del peroné y la tibia izquierdos. Ahí está su radiografía. Así se ve, mira. ¿Ves? Ahí está. Bueno, ahí también vas a ver las imágenes tomadas por un microscopio digital Olympus, DS por 1000. Poderoso, poderoso. Ahí ves las imágenes. Ahí está. Ahí está. Barra de escala, está a 5 centímetros, 5 milímetros y 2 milímetros. Así es la barra de escala ahí. ¿Ves? Ahí se nota, pues, la parte porosa, como el hueso se ha colocado, se ha adaptado para el muñón, que surge después de la amputación. Ahí lo puedes ver, ¿ves? Yo una vez recuerdo que vi expedientes médicos de un hospital para hallar así fue un caso detectivesco, ¿no? Pero un día te lo voy a comentar, ¿no? Un caso detectivesco que lo hice. Pude darme cuenta dónde estaba el responsable. Bueno, quién era el responsable, ¿no? Y en qué área estaba, ¿no? Pude darme cuenta. Bueno, entonces vamos a seguir. Los expertos habían asumido que los humanos carecían de experiencia y la tecnología necesaria para realizar, bueno, es lo que habían asumido, ¿no? Para realizar procedimientos complicados como amputaciones quirúrgicas, antes de que surgiera miles de años más tarde. Esto es hace más de 10.000 años en las comunidades y pueblos agrícolas, ¿no? O sea, habían asumido, o sea, presumen que así es y así lo toman por cierto, pero no lo corroboran. Y ahora está demostrando que no es como ellos presumían y asumían y creían, ¿no? Hasta los científicos presumen cosas y actúan como si esas cosas que las cuales ellos presumen fueran ciertas. Hasta los científicos, ¿eh? Sí, cuando un científico te va a fundamentar algo, no es cosa que te diga, pínchate con fe, esperanza y alegría, ¿no? No, no, eso te lo va a decir pues un motivador emocional, pues, ¿no? No un científico. Pero hay científicos que te hablan así. Cuando te hablan así, ya ponte a sospechar. No porque se ponga una bata blanca del cuello hasta los pies, pues vas a creerle, ¿no? O sea, como bata blanca, mis tecitos, adopto una postura de autoridad, hablo y ya, ¿no? Eso solamente es para gente ignorante. El que sabe no se convence con eso. El que sabe quiere escuchar algo sustentable. ¿Mm? Y desgraciadamente eso no abunda. Bueno, aquí tenemos al equipo investigador de la cueva de Kalimantan Oriental, en Borneo, Indonesia. Aquí se encontró el esqueleto en el año 2020, estamos en 2022, cuando ya hemos visto anteriormente, ¿no? Un científico que refutaba, ¿no?, la existencia de bípedos hace millones de años, ¿no?, por el hecho de que esos huesos recién se investigaron 20 años después de ser sustraídos, ¿no?
de ser sustraídos de su hábitat, ¿no? Bueno, pues acá hay uno que tiene 2 años, ¿no? ¿Cuál es la edad mi límite, no? Sabemos pues que demora tiempo en que recién aparezca la investigación. Demora tiempo esperar la investigación. Muchas veces demoran 30 años. Ya hemos visto eso acá. Cómo demora hacer el análisis de lo que encuentran, porque muchas veces se encuentran infinidad de cosas y analizar uno por uno y a sacar la historia de todo eso, pues es bastante. Ya te he dicho que esto prácticamente es un libro y ahí hay tomos y de vez en cuando encuentran una página llena, como ese cadáver de ese joven amputado. Las demás páginas por lo general están vacías o simplemente son repetitivas o simplemente no llaman la atención. ¿Ya? Eso es, ¿no? O sea, es leer todo ese libro que están excavando, porque están excavando prácticamente un libro, eso demora. Bueno, entonces se pensaba, pues, que el cambio en la búsqueda de alimento a través de la agricultura al final de la edad de hielo dio lugar a problemas de salud desconocidos previamente, los cuales estimularon los primeros avances en tecnología médica, incluidos los primeros intentos de cirugía practicados durante la edad de piedra. O sea, el cambio de hábito de modo de vida, del paleolítico al neolítico, ya con una chocita, una cabañita, tu ganado, tu chacra, ¿no? Ese cambio, ¿no? De ser cazador, recolector, de andar errabundo, ¿no? Al otro, creó nuevas enfermedades, ¿no? Enfermedades profesionales, ¿no? Enfermedades propias de ese nuevo modo de vida. Entonces tuvieron que idearse mejores técnicas médicas, ¿no? Pero lo que demuestra este nuevo hallazgo en Borneo es que los humanos ya tenían capacidad de amputar con éxito extremidades enfermas o dañadas mucho antes de que la humanidad comenzara a cultivar y vivir en asentamientos permanentes. Esto también está de acuerdo con las evidencias de que los cazadores recolectores de la edad de hielo en Indonesia tenían estilos de vida culturalmente sofisticados, tal como se demuestra con las dataciones primitivas del arte rupestre de Borneo y en la isla yacente de Sulawesi, del cual también hemos hablado aquí. El equipo aduce que los cirujanos que realizaron la amputación hace 31.000 años debieron haber tenido un conocimiento detallado de anatomía y sistemas vasculares de la extremidad inferior izquierda, a fin de localizar y estudiar la forma de tratar los músculos, nervios y vasos sanguíneos, y poder prevenir una excesiva pérdida de sangre y una infección fatal. Los cuidados intensivos de enfermería postoperatorios, una vez que terminaba la operación, también necesitaba su rehabilitación médica. De hecho, esto que le han hecho ahí, quizás para curarlo de algo que iba a ser peor, esto necesitaba también una rehabilitación médica después de la operación. Y eso también implica cuidados. ¿Sí? Cuidados que también debieron haber sido vitales para ayudar a este joven, dado que la herida tendría que haber sido limpiada y desinfectada regularmente para prevenir las infecciones. O sea, tuvo una atención bastante esmerada a este joven, ¿no? Cosas que él no podía hacer solo, y ahí estaba en su cueva y tenía también que bajar, también él trabajaba, pues no va a estar así. Él también era una persona que era útil a su comunidad, también se sentía útil. Y aquí lo ves, pues, una representación, ¿no? Artística del individuo con el pie izquierdo amputado y colocando su mano ahí en la cueva porque él también era parte de la comunidad. Ahí está. Bueno, la habilidad médica y la competencia demostradas en esta amputación contrastan con la letanía de horrores que esperaban a los pacientes por parte de los cirujanos medievales europeos, puesto que la medicina moderna solo logró realizar amputaciones con cierto éxito después del descubrimiento de los antisépticos a principios del siglo anterior, con cierto éxito. Sigue siendo una pregunta abierta si el hallazgo de Liang Tebo, ¿está? Ahí está, vamos a ver, ahí está, Liang Tebo, ahí está, voy a señalar con el cursor, ahí está, esta es la cueva de Liang Tebo, acá está, este hallazgo, ¿no? Sigue siendo, pues, una pregunta abierta si este hallazgo es simplemente la primera evidencia conocida de la complejidad, hasta ahora desconocida, de las culturas médicas de los cazadores recolectores, las cuales estaban mucho más desarrolladas en este periodo temprano de la prehistoria humana, o simplemente que las comunidades de Borneo, que formaban parte de la región de Sonda, dedicadas a la caza y recolección hace 31.000 años, habían adquirido un grado inusualmente avanzado de competencia médica.
O sea, ¿fue una casualidad o simplemente fue parte de las adaptaciones de este pueblo para poder sobrevivir de modo colectivo? Y esto es Sonda, ¿no? Esta es la región de Sonda. Y ahí puedes ver los ríos que existían antes, en esa región llamada Sonda. Había ríos, mira. Abajo están todavía los cauces de los ríos. Abajo. Fueron inundados por la gran inundación. Ahí está, fueron inundados. ¿Ves? Ahí están los ríos. Están los ríos de Java, Sumatra, Borneo. Ahí está la Indonesia, la Indochina. ¿No? Está la Indochina ya. Ahí está. En la parte continental. Digamos, todo eso era una masa de tierra. Y había ríos ahí que discurrían, ¿no? Ríos grandes eran. Esos ríos ya desaparecieron o simplemente fueron acortados. Acortados. Muchos de los ríos que hay ahí, que existen ahora en estas islas, en verdad tenían una trayectoria mucho más extensa. Bueno, una posibilidad es que las rápidas tasas de infección en los trópicos cálidos y húmedos impulsaran a los primeros cazadores-recolectores de esta región a aprovechar la farmacia natural que suponía las plantas medicinales que tenían las selvas tropicales. Como había bastante selva, bastante biomasa, bastante vegetación en esas zonas por la gran humedad que había, entonces usaban los recursos de la zona, que eran las plantas. Las plantas medicinales. Había plantas con carácter medicinal. Esto llevó a un florecimiento temprano en el uso de recursos botánicos para obtener anestésicos, antisépticos y otros tratamientos para ayudar a la cicatrización de las heridas. Y mira, lo lograron. Pero ¿qué pasó con la edad del petróleo? Bueno, pues tenemos a los Rockefeller que se dieron cuenta que podían hacer dinero con fármacos derivados del petróleo, o simplemente sintetizar fármacos y usar derivados del petróleo para poder conseguir estos fármacos. Claro, o sea, agarran el petróleo, sacan derivados de ahí, el sol y otras cosas más, y lo usan como insumos para hacer medicinas. Entonces ya no necesitan, ¿no? O simplemente van a tachar de chamanes, de curanderos, de brujos, ¿no? A los curanderos nativos que tienen todo este conocimiento de todas estas plantas para poder curar a la gente, para poder ayudar a las personas. Se les va a tachar a través de la prensa de, ya sabemos, ¿no? El tal por cual, que está en contra, que es una amenaza, ¿no? ¿No? Así es, ¿no? No estás a favor de su ideología de género, también es una amenaza. Así, el mismo jueguito, el mismo jueguito. Así, igualito. Pero vemos que aquí, sin ninguno de los fármacos de Rockefeller, pudieron darle una calidad de vida a este joven. Ahí está. Estas son las cosas que los Illuminati no quieren que sepas. ¿Ya? Bueno, esto fue Radio Política. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral. Ah, y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.